emocionales. Estamos aquí en Converso, Voces Compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y el día de hoy estoy muy feliz porque nos acompaña Diana Neri nuevamente en este espacio. Diana, gracias por tu generoso compartir. Ay, no, todo lo contrario, Claudia, un gustazo y este espacio es un espacio cálido, seguro, amoroso, así es que muy contenta. Me encanta, Diana. Y bueno, quiero agradecerte porque ahora que nos vimos allá en Mérida, tuviste la posibilidad también de que nos diéramos ese encuentro. Entonces ya te pude dar tu abrazo en persona y agradecerte de verdad tu presencia, que ha sido muy valiosa para muchas personas que han logrado ver los conversatorios que tú nos has compartido. Y bueno, pues Diana Marina Neri Arriaga es licenciada en Derecho y licenciada en Filosofía. Es activista en los caminos de la liberación animal, los feminismos interseccionales y la disidencia afectiva. Contramorosa, un poquito bruja y un mucho apóstata. Aquí está Ay, nuestra querida Diana compartiendo. Y bueno, Diana, te comparto que siempre comenzamos como con un breve poema. Hoy vamos a hablar de un poema de Eugenio Montejo y dice, ningún amor cabe en un cuerpo solamente. Ningún amor cabe en un cuerpo solamente, aunque abarque en sus venas el tamaño del mundo. Siempre un deseo se queda fuera, otro sollozo, pero falta. Lo sabe el mar en su lamento solitario y la tierra que busca los restos de su estatua. No basta un solo cuerpo para albergar sus noches. Quedan estrellas fuera de la sangre. Ningún amor cabe en un cuerpo solamente, aunque el alma se aparte y se dé espacio. Y el tiempo nos entregue la hora que retiene. Dos manos no nos bastan para alcanzar la sombra. Dos ojos ven apenas pocas nubes, pero no saben dónde van, de dónde vienen, qué país musical les une y las dispersa. Ningún amor, ni el más huidizo, el más fugaz, nace en un cuerpo que está solo. Ninguno cabe en el tamaño de su muerte. wow, ¿Cómo qué ves, potente. Diana, con este comienzo? ¿Eh? Ay, estremecedor. De hecho, ahorita algunas palabras que saltaban, ¿no? Sobre no podemos controlar el deseo, no podemos normar y decir debe de ser así o tal. Ay, además, ¿sabes qué me encanta de este espacio? Precisamente la reflexión desde el sentipensar, ¿no? O sea, no solamente es el discurso, es la emoción y dicho de este modo poético, además con tu voz toda cálida, Clau. Así es que ay, qué bonita manera de empezar. Gracias, Diana. Pues bueno, vamos a empezar a esta apuesta para hablar del amor desde otras visiones diferentes. Y hoy precisamente nos toca este tema del contramor. Platícanos, Diana, ¿qué entendemos por contramor? Sí, ¿verdad? Además es un concepto, una palabra que resuena así como un poco ruda en cuestión de cómo estar contra el amor, ¿no? O sea, como por qué o qué. A ver, antes nada más, si me permites rapidísimo, hacer como el antecedente de desde dónde, por qué, para qué, desde cuándo. Y les platico a todo tu auditorio que, bueno, yo tengo más o menos unos 20 años de estar cerca de las diversidades relacionales, de las disidencias ahora afectivas y también de la diversidad sexual. En ese sentido, hace muchísimos años, un grupo de personas muy inquietas, muy contestatarias, muy, hay que decirlo también, enojadas con los sistemas hegemónicos que te mandatan con quién estar, de qué manera, etcétera, empezamos a reunirnos, ¿no? En diferentes grupos. En aquel tiempo, el poliamor aquí en la Ciudad de México o en este país en general no era conocido o no era visibilizado como hasta el día de hoy, pues ya es incluso, de alguna manera, hay hasta
perdón que lo diga así, cierta moda poliamorosa, en donde ya encontramos en los imaginarios populares, en donde ya estamos pues entendiendo que hay muchos modos de relacionarnos. Entonces, bueno, yo parto de una discusión poliamorosa que dábamos hace muchísimos años, en términos de cuestionar, por un lado, la monogamia, pues como ese no, porque aquí habría que ser como muy claros, se planteaba, la monogamia es una forma de colocar tus afectos desde pues un lugar en donde el paquete de la familia, la pareja, pues todo lo que implica una institucionalización del amor te rige que tienes que estar casado o en noviazgo con una persona que además en términos sociales y económicos, porque conviene económicamente para toda la vida, ¿no? Entonces, ese era como el primer cuestionamiento que el poliamor hacía, la posibilidad de estar con varias personas al mismo tiempo, donde todos los involucrados, las involucradas, las involucrades, estuvieran no solamente de acuerdo, sino que se establecieran relaciones equitativas, honestas, con compromiso, ¿no? Entonces partíamos desde ahí. Y partíamos también a partir de una reflexión que ya existía en términos internacionales, de una propuesta poliamorosa desarrollada en Estados Unidos, en algunos países europeos. Entonces teníamos contacto en aquel tiempo con lo que estaba sucediendo en Madrid, en Barcelona, en general en España, en San Francisco. Entonces como que nos subimos a un tren muy entusiasta de cuestionar la monogamia. Pero viene un problema. A la hora de empezar a reunirnos, empezar a reflexionar, vimos que ciertos preceptos que el poliamor manejaba, de alguna manera replicaban a ciertas violencias, ciertos cuestionamientos. A ver, pongo en la mesa uno, por ejemplo. En aquel tiempo estaba muy pues en boga el poliamor jerárquico. Es decir, tú ya tenías el establecimiento de una pareja primaria y al conocer a otra persona o personas, venían a tu vida, pero de un modo secundario. Y entonces había ciertas jerarquías, ciertos privilegios que permitían, pues, como establecer relaciones de diversa índole. Y me acuerdo que algunos decían, pues sí, va por ese lado de la diversidad. Algunos otros, otras decíamos, espérame, como que estoy pensando que esto de la jerarquización no está llegando como al fondo de una propuesta distinta, sino estamos multiplicando los problemas, ¿no? Hay incluso quien te dice en estos temas, imagínate, si yo no puedo con una pareja, ahora con dos, ahora con tres, y toda la multiplicidad de problemas. Entonces, por ahí empezamos como a decir, vaya, me hace ruido. Luego, por otra parte, empezó también este asunto de la importancia de los vínculos, de los metamores, de hablar de esta multiplicación de personas. Pero también hubo quien dijimos, a ver, espérame, yo no puedo hablar tan fácil de la compersión, que es un término así muy popular en el poliamor, que significa la alegría, el gusto, porque tu compañero o compañera de vida comparta afectos con otra persona, ¿no? Decíamos, es que yo no puedo hablar tan fácil de la conversión cuando no hemos trabajado a fondo, porque inclusive aquí hay un asunto cultural, la manera en que nos han educado a los hombres y a las mujeres sobre los celos, por ejemplo, requiere un análisis que va muchísimo más allá de dejar de sentir celos. Porque Claro. inclusive en estos tiempos se pensaba que los celos, los poliamorosos ya no los sentíamos, porque estábamos hasta en un nivel evolutivo, de veras, ¿eh? Había quien decía esto, que estábamos en un nivel ya mucho más liberados de cualquier atadura del amor. No, Claro. no. ¿No? Entonces todo esto lo empezamos a cuestionar y empezamos a hablar de un poliamor a la mexicana con elementos propios de nuestra cultura. Y bueno, yo en ese momento también empecé a hacer un cuestionamiento base, que es el fundamento del contramor. Decir, a ver, espérenme, está muy bonito socializar todo esto, platicarlo, oigan, pero se nos está olvidando un punto fundamental. ¿Qué carajo es el amor? Si no partimos de una discusión de fondo que nos saque del discurso tradicional del amor como magia, energía, cohesión, apego, tú y yo somos uno mismo, ¿no? O sea, aunque tú y yo somos tres personas, pero si seguimos con ciertos preceptos institucionales del amor, no estamos cambiando nada, estamos multiplicando problemas. Entonces, ¿por qué no hablamos del amor desde un asunto político y ético?
Y bueno, ahí no un escándalo, ¿no? Porque inclusive también uno de los otros principios de dónde partir para el contramor es pensar en la potencia de los afectos. Es decir, no solamente está en juego el amor, partimos de la amistad, de la solidaridad, del acompañamiento, que no necesariamente tienen que estar amalgamados al amor. Porque digo, es que el amor es un concepto tan grandote que puede ser todo o al mismo tiempo puede ser nada. Entonces estamos hablando de una época en donde los feminicidios empezaban con esta terrible fuerza en Ciudad Juárez, por ejemplo, y donde relacionábamos temas de violencia intrafamiliar, de violencia contra las mujeres, que decíamos, es que aquí hay un asunto, aquí hay cosas que en nombre del amor se cometen grandes villanías, grandes violencias. ¿Por qué no hablamos de esto? Entonces hubo quien dijo, espérate, es que eso ya es como politizar el tema. Claro, porque nuestras relaciones en lo cotidiano son políticas. Entonces hubo quien dijo, no, espérame, es que yo lo que quiero es poliamar, porque el poliamor también se confunde, y esto es una visión social pues que pues, se cuestiona desde muchos lugares. Se piensa que simplemente hay una suerte de multiplicación de afectos, de irresponsabilidad, de consumo de cuerpos, que no niego que si no se piensa a fondo, si no se trabaja realmente con seriedad, pues sí podemos caer en pues una serie de situaciones bastante complejas y bastante violentas, sobre todo en términos de consumo de cuerpos, ¿no? Bueno, por un lado. Y por otro lado, también empezaba yo a proponer la importancia de visibilizar los afectos, no solamente entre las relaciones de pareja, no solamente con los vínculos, sino en un cuestionamiento fuerte hacia lo que implica nuestra relación con el otro, ¿no? Yo decía, es que me parece incompatible, algo que sigo sosteniendo, que podamos hablar de una relación de pareja mientras jerarquizamos sobre relaciones amistosas, sobre relaciones laborales, sobre relaciones que implica esa cotidianidad, ese conocimiento constante con el otro y la otra, hasta qué dimensiones. Incluso aquí empezaba yo a reflexionar sobre la interseccionalidad y saber que hay otras luchas, otras causas que implicaban también pensar desde los afectos, en los movimientos sociales, en los movimientos, por ejemplo, a favor de la liberación de los animales, etcétera. Todo esto en su momento parecía así de, ay Diana, no, hasta allá no, solamente poliamémonos y ya. Entonces, más o menos por ahí del 2010, 2012, bueno, antes teníamos un programa de radio que se llamaba La Casa de los Mil Cuartos. Después tuvimos otro programa de radio que se llamó Al carajo con el amor. También otro que se llamaba Las Aventuras de Diótima y Sofía. Entonces, estos programas de radio y estos compartires colectivos que se daban en estos espacios me permitió empezar a proponer una propuesta, proponer, perdón, esta reflexión que parte de cuatro ejes, ¿no? Para ir entrándole a qué carambas es el contramor. Primero, descolocar al amor, tal y como nos lo han enseñado, del centro de la reflexión. Entender que el amor es importante, propongo, sacarlo de la literatura, sacarlo del ámbito científico, sacarlo de la metafísica. Digo, porque en realidad hemos aprendido a amar a partir de estos vectores. Es decir, nos han enseñado con la literatura particularmente romántica y todos los imaginarios que de ahí vienen, la idea de la pareja, del tú y yo somos para siempre, del dolor, del sacrificio, y todo eso si lo revisamos, viene en la literatura. La ciencia también nos ha dado preceptos sobre enamoramiento, amor, ciertos modos de hasta dónde nuestra bioquímica funciona con el otro. Y la metafísica nos ha dicho, bueno, pues que el amor se multiplica, es infinito y está incluso como una suerte de salvavidas que junto a discursos como Dios, libertad, etcétera, salvan al ser humano. Entonces, yo parto de ese primer cuestionamiento, cuestionar a esos amores y empezar a hablarlo desde lo ético y lo político. A ver, ¿a qué me refiero? Con lo político me refiero a plantear un asunto público. El tema del amor no es un asunto atrás de la puerta de cada uno de nosotros, porque si nos hemos socializado con ciertos discursos de cómo vivir, cómo sentir,
Bueno, esos discursos, Clau, los has vivido tú, los ha vivido la ama de casa que nos está acompañando esta mañana, lo ha vivido la estudiante, lo ha vivido el obrero, lo ha vivido independientemente del contexto que estás. Hay una socialización de los modos de amar. Cuando nosotros, nosotras, nosotres empezamos a hablar de esto, entendemos que eso personal también es político. Y es político en términos de que es importante sacar a la calle, sacar al mundo estas reflexiones y entender si estamos de acuerdo o no con la forma en que nos han adoctrinado. Y voy a partir de un concepto de Graciela Hierro, que es la domesticación. Las mujeres hemos sido domesticadas para amar. Los hombres han sido domesticados para trabajar. Y como dice Kate Millett, ¿no? Mientras los hombres trabajan, las mujeres aman. Entonces, en ese sentido, sacar el tema político en el amor implica buscar otras maneras de pensar, de sentir, de colocarnos frente al deseo, frente a la amistad, frente al acompañamiento, etcétera, etcétera, por un lado. Y por otro lado, lo ético. Y lo ético está involucrado con entender quién es el otro, la otra, la otra con el que te estés relacionando. Me parece, por ejemplo, lo digo en un término fuerte de la propuesta contramorosa, una incoherencia decir, yo amo al mundo, amo a mi prójimo, amo a los animales, amo a mi perro, y tener en la mesa el cadáver de una vaca. O sea, espérame, ¿que el amor no te alcanza para todos? ¿Para todas? ¿No? Entonces, en ese sentido, al hablar de lo ético, estamos haciendo una reflexión fuerte de la libertad, de la responsabilidad y de la manera en que estamos tratando a ese que está enfrente de ti. ¿No? Entonces, en ese sentido es como el primer eje del que el parte, descolocar el Bien. amor y colocar, perdón, sí, Clau. Sí, te quería preguntar, entonces, en esta primer parte de descolocar el amor es como cuestionar todos esos aprendizajes que hemos recibido por esa domesticación, por esa socialización, esta parte a lo mejor como de confrontar esa idea de lo que nos han vendido como una idea del amor romántico, pues que es lo que dices, que se plasma a través de la literatura o de lo que nos rodea en general, ¿no? Como todos estos Sí, aprendizajes. Eso sería lo primero, como confrontarlo y cuestionarlo. Y la otra es eso, ver en esta parte ética la totalidad de que hay una responsabilidad tuya frente a la otredad. Hay una eso. responsabilidad de cuidado y la otredad no meramente hablamos de personas, sino también de la naturaleza, de las plantas, de todos los seres vivos, de los animales, todo el cuidado que involucraría mi conexión y que tiene que ver con este amor global o con este Sí, amor sí, o más que un bien. asunto global, digo, de un amor global, más bien con entender las diferentes potencialidades que tenemos en los afectos con los diferentes seres, con lo que nos Okay. rodea, con lo que está presente, ¿no? O sea, y efectivamente está la naturaleza, están los animales, están las personas, y están las personas desde muchos caminos y muchos rumbos. Por eso tan importante, que es como parte de la disidencia, la interseccionalidad, ¿no? Y sí, Okay. sí, sí, Clau, va por ahí. Uh-huh. Y una tercera parte, abonando a lo que dices, pues tiene que ver precisamente con la importancia de la disidencia. Una propuesta contramorosa no es una propuesta definitiva, no es una propuesta que se venga a amalgamar en términos de normalizar o aceptar o buscar normalizar una forma de vivir el contramor. No, 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 o sea, sería un contrasentido eso. Más bien, lo que pretende como una de sus bases de impulso es desnaturalizar todo, desnaturalizar aquello que esencializamos. Y en ese sentido va más allá incluso del amor romántico, porque el contramor, por ejemplo, cuestiona la forma en que cotidianamente nos han enseñado, por ejemplo, al trato de las madres, los padres con los hijos, que en nombre del amor a veces tenemos crianzas violentas, crianzas represivas, en donde justificamos que por el bien del otro debe de ser tal o cual manera, ¿no? Entonces, eso incluso está muy naturalizado en nuestra cultura. Es como decir, bueno, es que de hecho las madres, perdón, las mujeres nacen para ser madres y las madres nacen para cuidar. Si nosotros cuestionamos de fondo eso,
entenderíamos otros modos tan distintos de relación. Entonces, esa es una parte importantísima, la desnaturalización, ¿no? Entonces, digamos, partir de aquí nos lleva a hablar del contramor, así como pues, una especie de definición, si fuera como posible, de una apuesta. Esta es una apuesta que tiene que ver con una posición y una acción, ética y política, que va contra cualquier discurso amoroso, sea plural, por como el discurso poliamoroso o la anarquía relacional o la gamia, cualquier discurso amoroso que violente y controle al ser humano. Eso es como muy importante. Digo, porque el poliamor tampoco es la panacea. La agamia o la anarquía relacional, nada es la panacea. Parte de esto, de cuestionar cualquier discurso amoroso. Y en ese sentido, eh, busca dar duro, confrontar los mitos, las ilusiones, las expectativas de lo que se conforma en los imaginarios heterosexuales y monógamos. Aquí hay una parte esencial en el contramor, la discusión de poner en lo político la heterosexualidad, la monogamia y lo que dice Mariluz Esteban, el pensamiento amoroso. Entonces, a partir de ahí, ¿qué propone? Una búsqueda de acuerdos a través de un ejercicio de libertad que parta desde el consenso. O sea, por ahí implicaría buscar modos, ahora sí, muy horizontales, muy desde la democracia radical, de preguntarnos las personas qué queremos, por qué lo queremos, desde dónde lo queremos, ¿no? Eso es como para empezar a definir, a poner qué sería el contramor. Claro. Oye, Diana, bueno, y partiendo un poco como de estos elementos, me quiero regresar un poquito al comentario que hiciste respecto a que naturalizamos esta visión de la maternidad y lo romantizamos también, ¿no? Esta parte. ¿Cómo poder entonces generar estas relaciones horizontales, eh, eliminando como estas jerarquías que a lo mejor hemos construido en el adultocentrismo, ¿no? Donde solamente se toma en cuenta la opinión de los adultos, porque inclusive ahorita vemos como en muchas ocasiones en los hogares, pues como que la gente tiende a seguir buscando esas jerarquías, esa imposición cuando vemos que ya los adolescentes, los niños cuentan con argumentos, cuentan con recursos, cuentan con información, pueden plantear ideas, o sea, ¿cómo podemos ir cambiando esa concepción tan fuerte de poder abrir nuestros oídos a la escucha y a las necesidades que está teniendo la persona que está enfrente de mí? Ay, caray, Clau, es que es un proceso complejo y yo pensaría, propongo que parta desde la socialización de estas ideas, o sea, o dicho de otra manera, sacar el tema del amor a la calle. O sea, es decir, si yo empiezo primero a cuestionar esta educación, esta domesticación de la que hablaba, esta naturalización de la forma en que me han dicho que tengo que amar, y si empiezo a platicarlo contigo, Claudia, pero también con la experiencia de un infante, también como lo vive un adolescente. Es decir, si empiezo a escuchar otros modos de posicionarse, yo creo que es la primera gran forma de aprender, ¿no? O sea, bajarle como tres rayitas a nuestras verdades construidas, y lo dijiste con una claridad. El adultocentrismo es esta postura que nos hace pensar desde la adultez que tenemos ya cierta experiencia, que nosotros ya vivimos y por tanto sabemos por dónde tienen que caminar las infancias y las adolescencias, ¿no? No sé si ahora has escuchado, por ejemplo, pues tenemos, te lo digo como mi experiencia como profesora, tenemos climas bastante fuertes de violencia en el aula, en donde los estudiantes, las madres de familia, los padres de familia, pues han cometido actos muy fuertes contra los profesores, las profesoras. Y entonces se habla, por ejemplo, de redoblar los castigos, poner que las normas sean cada vez más implacables. Es que por ahí no va. ¿No? O sea, definitivamente si no escuchamos, si no entendemos, por ejemplo, el proceso histórico que hoy las adolescencias y las infancias están viviendo, si no nos sentamos a ver, oye, a ver, ¿tú desde dónde lo sientes? ¿Por qué lo sientes? Esa actuación de enojo, indiferencia, todo esto que están viviendo nuestras juventudes actuales, tiene un montón de carnita pensada desde la historia y desde la historia reciente.
Digo, caramba, la historia económica, política y social que tenemos en el mundo y en nuestro país no es para menos en el desánimo. Entonces, si yo me pongo desde la postura de verdad, decir, a ver, jóvenes, tienen que pensar, hacer, decir, estoy normativizando los afectos. Pero si me pongo a escuchar, a aprender, a discutir y a reflexionar sobre esto, me parece que en colectivo podríamos dar otro tipo de respuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso uno de los vectores del contramor es el acompañamiento, es la solidaridad, es ponerle a los grandes discursos, quitarles las mayúsculas y pensarlo desde las minúsculas. A ver, voy a hacer una diferencia con la GAMIA. La GAMIA es una propuesta de la diversidad relacional que plantea quitar el gamos, quitar el vínculo desde el amor. Entonces ya no hablar desde el amor. Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero tampoco le puedo decir a las personas, ya no pienses en el amor, ya, quítatelo, ya, sacúdete de esa violencia. Oye, espérate, o sea, los procesos, los modos, yo más bien lo que te puedo proponer es, oye, y si a tu discurso del amor también le permites que te acompañe la amistad, también le permites que te acompañe la ternura. Oye, ¿y si también hablamos de vulnerabilidad? Oye, ¿y si también en lugar de pensar desde aquí que te dijeron históricamente es la salvación, mejor pensamos desde la otra edad? O sea, más que un asunto de decir, ¿qué debes de pensar? Es, ¿qué queremos proponer? Entonces, ese es como un vector importante que me parece podría dar ciertas pistas, ciertos puentes de comunicación para trabajar la horizontalidad. Ahora, esto también cómo lo llevamos a nuestras relaciones cotidianas, cómo lo llevamos a la pareja, cómo lo llevamos con nuestras crías, con las infancias, cómo lo llevamos en general con las personas con las que convivimos. Aquí hay a mí un elemento que me gusta mucho del contramor, lo pondría como segundo elemento, ¿no? El primero es bajarle las mayúsculas y ponerle las minúsculas. El segundo sería el proceso del acompañamiento. Y el tercero sería lo que en contramor nos gusta llamar la ternura radical. ¿No? La ternura radical es una propuesta que viene desde los grupos ya de disidencia sexual, particularmente desde el activismo de las diferentes disidencias, pero también del arte. La Pocha Nostra, un grupo de performance de los años 80, 90, que digo, todavía por ahí andan haciendo ruido muy potente, proponían, y hasta por ahí sugiero buscar el manifiesto de la ternura radical, hablaban de tres elementos que yo incorporo a los temas contramorosos. Hablan, por ejemplo, uno, de no negar los afectos, de ponerlos de relieve, pero afectos que sean sentipensados. No es la razón pura, no es la emocionalidad pura, es este modo de sentarme a platicar contigo, Clau, y decir, oye, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo lo procesas? ¿No? O sea, ese sentipensar del que nos enseñaba Galeano es un modo de hablar de lo que no se habla. Y esto, si lo ponemos en términos de género, implicaría para las mujeres sentarnos a discutir políticamente y para los hombres sentarnos a platicar emocionalmente, cosas que en ambos géneros no nos han enseñado, ¿no? Es primer punto de la ternura radical. La importancia de hablar de la pluralidad de los afectos y dos, hablar desde la rabia, porque el amor, insisto, ha estado lleno de violencias, ha estado lleno de malos entendidos. Por ejemplo, déjame decirlo en primera persona y también en colectivo. Las feministas, por ejemplo, estamos muy enojadas con un sistema patriarcal, con un sistema hegemónico, y ese enojo lo hemos vuelto también rabia creativa. Esa es una parte importante de la ternura radical. El enojo no se queda como una emoción atorada, lo canalizamos y lo trabajamos desde el arte, desde los activismos, desde muchísimos lugares. Y Claro. una tercera parte importante, la vulnerabilidad. Ujú. Tenemos tanto miedo de decirle al otro, a la otra, lo que nos duele, lo que nos conmueve, lo que nos desacomoda del mundo. Digo, porque tenemos que tener un discurso de fortaleza, de siempre mantenernos bien. Y el discurso del contramor es romper el discurso. Es decir, hoy me duele el mundo, hoy tiro los brazos y hoy quiero un apapacho, un mamacho tuyo. Mañana buscaré herramientas y buscaré modos de estar, pero soy vulnerable ante ti. Claro. Perder el miedo al ridículo, perder el miedo al fracaso,
perder el miedo a las expectativas, buscarse de otra manera. Digo, esos son elementos importantes de la ternura radical que un poquito contestando a lo que dices, podrían dar ciertos ingredientes. Fíjate qué interesante esta visión, ¿no? Cómo de pronto lo que más se educa sería esta parte de no te muestres vulnerable y menos frente a quien te ama, ¿no? Mientras frente a tu pareja, ¿por qué? Porque puede utilizar esa vulnerabilidad para dañarte. Y entonces en esta visión lo que hacemos es en este confiar, en este abrirme, en este mostrarme como soy. ¿Por qué? Porque sé que tú vas a recibir esto con una situación de respeto y de cuidado. No es utilizar esto que tú me estás mostrando para dañarte, para lastimarte. No son relaciones de abuso, son relaciones de acompañamiento y de cuidado, ¿no? Y hablando de Bienvenido cuidados o y alimentos, ay, bienvenida. perdón, ¿Quién es? ¿Quién es? Metis, es que hablando de cuidados y acompañamiento, aquí en casa hay 7 gatis que andan acá, andan allá, unos se llevan muy bien, otros se llevan muy mal. Híjole, ¿cómo aprende uno de los animales, eh? Por cierto, buscan sus espacios, sus tiempos, sus modos, y ellas de pronto dicen, yo también quiero participar. Pues vas a ver que andan por acá rondando. No, pero Perfecto. bueno, regresando a lo que dices, es que efectivamente, ay, es que la vulnerabilidad implica fallar para lo que tanto nos han preparado. O sea, socialmente hay un discurso de la felicidad, hay un discurso del éxito, hay un discurso del tú puedes, sí, sal adelante. No estoy diciendo que estamos hablando desde el pesimismo, no estoy diciendo que estamos hablando desde el derrotismo, no, no, para nada. Estamos hablando de seres humanos que transitamos por muchísimas emociones, por muchísimos momentos, por muchísimos contextos, ¿no? Y estoy hablando de seres humanos que estamos dentro de un sistema que lastima, que nos coloca y que precisamente pensando en la vulnerabilidad, rompen los protocolos y rompe eso que se espera de nosotros, de nosotras. Por eso es tan importante trabajar con los conceptos de idealización, de expectativas. Por eso es tan importante cuestionar las ideas, por ejemplo, de la conquista, de la seducción, porque todo esto implica una manera de mostrarse ante el mundo de, bueno, yo tengo mis estrategias de ligue, mira, baby, yo soy de esta manera, o sea, es entrar incluso al juego amoroso desde una ficción, desde un acto teatral, ¿no? Yo siempre planteo y propongo, ¿por qué no nos vamos a nuestras primeras citas, encuentros? No desde nuestro modo así tan bonito del selfie, ¿no? Desde, ay, mira, yo soy esto, sino también diciendo, yo también soy el otro. Y toda esta persona soy. Y toda esta persona está queriendo compartir también con lo que tú eres. Y decís una palabra clave, desde los cuidados, desde esta ética de los cuidados que, por ejemplo, en los feminismos hemos cuestionado porque los cuidados ha sido una tarea desde la naturalización que nos han arrojado a las mujeres, ¿no? Y que nos han dicho, es que siempre somos para el otro. Cuidamos a la pareja, a los hijos, al padre, a la madre, al hermano, pero estamos hablando de un cuidado desde una ética de reciprocidad que implica el saber cómo te sientes, cómo estás y también el autocuidado, el autoamamacho, el reconocimiento también de mis propios placeres. O sea, es un asunto integral y por eso insisto tanto, es un asunto político y colectivo, porque hasta la señora que viene enojada en el metro empujándote con la bolsa tiene una historia. Y en el momento que le preguntas a la señora, señora, no nos enojemos, no echemos pleito, mejor platiquemos de la mañana, ahí estás haciendo un acto de cuidado, ¿no? O también el momento en que dices, hoy no quiero hablar con nada y nadie, y también ser responsable efectivamente y decirlo, ¿no? Yo actualmente tengo una vinculación afectiva con varios compañeros, con varias compañeras, y hay días donde con toda claridad digo, mira, no quiero salir hoy contigo porque quiero estar hoy conmigo. ¿No? Entonces, no voy a mentirte para aventarte un pretexto en donde, no, es que tengo mucho, no, hoy simplemente, con mucho respeto y mucha creencia, te quiero decir que me voy a dedicar tiempo a mí.
¿no? Y que entonces no te jerarquizo a ti sobre mí misma o sobre otras amistades, que implica escuchar y también ser escuchado. Esas son partes importantes del cuidado, pues. Claro. Oye, Diana, y entonces un poco, ¿cómo resumiríamos esta definición de lo que sería el contramor, tomando en cuenta todos estos elementos de los que nos has hablado? ¿Cómo sería? Bueno, por principio, el contramor no es una nueva alternativa o una nueva panacea para decir, bueno, ¿tú qué eres? ¿Poliamoroso, agámico, contramoroso? O sea, no. Más bien el poliamor es un puente de cuestionamiento, de desobediencia y de transgresión. ¿Sobre qué? Desde de cuestionamiento al amor como una idea institucional y Ujú, más bien proponiendo los amores plurales, ¿no? Por principio. Uno, un cuestionamiento a la naturalización de las relaciones, a la esencialización de la vida y proponiendo modos diferentes, siempre éticos, siempre platicados de cómo estar con el otro. Y por supuesto, la importancia de sacar estas ideas a la calle, que implica entonces un proceso colectivo, un proceso social, político, pero reconocido, y eso es bien importante para no confundirnos, no es perderme en la colectividad, es hablar desde la singularidad, pero también con este reconocimiento a la otredad, hablar de lo que pasa y sentimos entre otros, otras y otros, ¿no? Y resumiendo, ¿cuestionamos la monogamia? Sí. ¿Cuestionamos la heterosexualidad como un sistema de relación unívoco? También. Hablamos más de afectos que de amor. Y hablamos de acompañamiento. Esos serían como los vectores fundamentales. Y por supuesto, de interseccionalidad. Esto no queda nada más para un asunto de relaciones de pareja. En términos, déjame pensar lo que dice Peter Singer. Peter Singer dice, es que tenemos socialmente tres grandes violencias: sexismo, racismo, especismo, que implica pensar cómo estamos parándonos frente al otro de acuerdo a lo que nos colonizaron, por ejemplo, en términos de raza, o en términos de especie, o en términos de sexos. Entonces, lo que propone el contramor es empezar a entender esas vinculaciones y buscar un compartirse distinto con los animales, con las personas, con todo lo que nos rodea de forma distinta. Por ahí va. claro. Y que todo esto es un proceso complejo, como bien señalas. ¿Por qué? Porque Complejísimo. traemos muchos aprendizajes, estructuras, y de pronto puede ser que yo me encuentre en un nivel de conciencia hablando con alguien que a lo mejor tiene un nivel diferente de conciencia, y tendríamos que empatar en empezar a buscar, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Cómo puedo vincularme contigo desde desde ese nivel que tú tienes de conciencia, desde esa estructura, desde esos aprendizajes y desde los míos? ¿Cómo vamos a construir este vínculo hablando de las necesidades de ambos y desde el respeto, ¿no? Desde esta cuestión. Hablando en una situación ya vinculándome con alguna persona en particular. ¿Sí? Sí, sí, Tú, y fíjate, no, perdón, sí, adelante. tú hablabas de la socialización de los afectos, y me gustaría que nos pudieras como ampliar este concepto que se me hizo muy interesante. Fíjate, la socialización de los afectos habla de una transgresión, me parece muy poderosa, de sacar de lo privado aquello que históricamente han querido encerrar, pero es un tema de la red pública, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, la democracia en términos políticos, permíteme decirlo así, nació muy podrida, porque solamente pertenecía a los hombres de cierta clase social, con cierta postura económica, etcétera. Cuando hablamos de sacar estos temas a lo público, estamos hablando de una posibilidad de cuestionamiento social, que además esto es muy fuerte, y por eso este tipo de ideas, hasta no solamente de las personas no le queremos entrar, sino implicaría hasta un cisma de tipo económico, político. ¿Por qué? Porque si nos han enseñado que la estructura pues que rige el mundo es la familia, y a partir de la familia, la pareja, el matrimonio, pues esto implica una forma de propiedad privada, una forma de legalizar las maneras de estar entre dos y separarlos del mundo. Digo, porque lo dice Marcela Lagarde, cuando somos una pareja, estamos diciendo no al mundo y sí a la individualidad. Entonces, cuando socializamos los afectos,
implica darle a la amistad una fuerza y también un cuestionamiento importante. Digo, porque el día de hoy yo sé que las feministas, sobre todo y en algunos trabajos de la masculinidad, estamos reconvirtiendo nuestras posturas amistosas, también dejándolas de romantizar. Digo, porque también hay que decirlo, en las amistades hay mucha violencia. La forma en la que nos comunicamos, por ejemplo, no solamente es agresiva, sino muestra un montón de cosas que no hemos trabajado. Cuando lo socializamos implica entonces empezar a decir, oye, mira, yo no me había dado cuenta que cuando bromeo contigo y te digo tal o cual grosería, creo que también estoy hablando de una manera bastante hegemónica en el lenguaje. Y es que ahí está un punto importante. Socializar implica cuestionar hasta las maneras en las que me paro frente al otro, en la que le hablo, en el que lo trato, ¿no? Y socializar también implica que este tema no quede en las parejas, queda en nuestros ámbitos, por ejemplo, laborales. ¿Cuántas veces no hemos visto a las personas con las que nos relacionamos en el ámbito laboral simplemente como parte de ese mundo que queremos dejar de 8 a 6 de la tarde y mejor ir con nuestras personas de confianza? Pero curiosamente, esas personas con las que trabajamos son parte, nos guste o no, de nuestra vida cotidiana. Son parte de lo que nos afecta, para bien o para mal. En ese sentido, Spinoza dice, es que los afectos no necesariamente son la alegría, el compartir, la solidaridad. No, los afectos son el enojo, la tristeza, también lo que me decepciona. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Y por qué no hablamos de eso en todos los espacios? ¿Y por qué no le decimos al compañero, a la compañera de trabajo, saliéndonos de la hipocresía? Oye, compañera, fíjate que los modos en que nos tratamos me parecen duros. ¿Por qué no buscamos una coyuntura que nos permita aliarnos para estar bien? ¿No? Eso es socializar afectos. Eso implica hablar de aquello que para qué se habla. Si mejor chismeamos acá entre nos de la del 4 o la vecina de tal. Digo, a mí me ha pasado en muchos espacios, por ejemplo, por el tema poliamoroso, que vecinas no me hablan porque creen que voy a ser robamaridos, ¿no? Han visto algunos de mis compañeros afectivos y me ven así como con cierto desazón. Agarro valor, agarro fuerza y le digo a la vecina, hola vecina, oye, pues mira, tú sabes que yo tengo una vida de no monogamia, ¿eh? Se te quedan viendo raro, ¿no? Entonces le empiezo a platicar qué es la no monogamia, empiezo a hablar de disidencias, o sea, establezco un puente de comunicación con esta vecina que antes hasta cada vez que paso se volteaba. Hoy probablemente no esté de acuerdo y está bien, pero por lo menos conoce una postura. Socializar afectos implica también un modo de activismo. Y los activismos no nada más están en una marcha o están en una proclama política. Los activismos están en compartir día a día lo que uno va sintiendo y viviendo. Y sobre todo, también escuchar los procesos de otras personas, ¿no? Claro. Por ahí va. Oye, Diana, bueno, un poco para ya ir cerrando por el tiempo que vuela, me Sí. gustaría que nos dejaras así como algunas conclusiones que involucren esta parte de cuál sería como la calidad de nuestros vínculos si nos manejamos desde esta visión del contramor. Híjole, difícil. Bueno, partiría de la importancia de dudar. Dudar aquello que ya está establecido en cualquier ámbito, ¿no? O sea, me voy a poner hasta un poco cartesiana. Digo, yo estudié filosofía y me parece que estos autores y autoras luego sirven para acomodarnos en la vida y decir, a ver, ¿desde dónde voy a dudar? Voy a dudar de todo aquello que me dijeron debe ser, ¿no? Dudar de la moral, o sea, es dudar de la hegemonía, en cualquier sentido. Una vez que dudo, empiezo a compartir y a reflexionar socialmente estas dudas. Y esas dudas probablemente me van a llevar a cuestionar mi matrimonio, la relación con mis hijos, la relación con los animales, lo que como, lo que he visto, la manera en que pienso, mis grandes estamentos que pues al final esas ideologías se encarnan y se viven muy violentas para el otro, para la otra, para el otro, pero también por supuesto para mí. Entonces cuestionar. Y me parece que esto nos llevaría en este proceso que suena bonito, pero en el cual se nos va la vida también, implicaría desaprender. Tanto que desaprender, mi Clau, ¿no? O sea, y en ese desaprendizaje implica pues un proceso de reconstrucción permanente y de reconstrucción que ojalá no fuera en solitario, no fuera en aislamiento, porque si no es muy duro, sino fuera
en manada, en tribu. Lo decíamos en el otro programa y quiero insistir en ello. La importancia de contactar, de hacer redes, de acercarnos a las afinidades. En el contramor, buscar las afinidades, pero también las no afinidades es fundamental. Uno coyunturalmente sabrás con quién jalas de acuerdo a cómo te sientes, a cómo vives, a cómo estás, pero también aprender a reconocer, a respetar y a caminar con quien no compartes ideas, claro, mientras estas ideas no sean violentas, mientras estas ideas no sean discursos de odio, ¿no? Yo no creo mucho en el discurso de la tolerancia, porque al final tampoco voy a querer en mi vida a un fascista, a un racista, a un patriarca, ¿no? Claro, pero con quien a lo mejor no coincido. A lo mejor tú amas a la selección nacional, a lo mejor a mí no me gusta el fútbol, pero también desde un asunto de respeto, de diálogo, podemos convivir. Creo que este desaprendizaje, por eso es colectivo, porque implica un reacomodo del respeto, un reacomodo de la autonomía, un reacomodo de la singularidad, porque al final no estoy sola, solo, también estoy contigo, a tus modos y cada quien con sus modos, pero en el momento que establecemos una conexión, me permites aprender de ti, puedes aprender de mí y podemos caminar en separado, pero sabiendo que esa otredad está ahí. Yo creo que eso sería como muy importante y también, insisto, no idealizar los acompañamientos, no idealizar, no romantizar a las amistades, no romantizar a los otros, las otras. Yo creo que también es importante entender que todo es finito y que hay momentos donde estás con mucha fuerza compartiendo y hay momentos donde no. Yo creo que también el desapego en nuestras prácticas cotidianas, el desaprendizaje en general sobre el amor romántico, el aprendizaje incluso de otras mujeres. Apenas teníamos en un encuentro de diversidad relacional, compartía yo algunas historias de mujeres contramorosas, le llamaba yo, ¿no? Es decir, aprender de las historias de otras mujeres que han marcado camino es fundamental. Hay por ahí una Alejandra Kollontai, hay por ahí una Emma Goldman, hay por ahí una Hiparquia, etcétera. Aprender y eso yo creo que es una chambita que todos y todas, ojalá tuviéramos. Empezar a leer. Y eso que leemos, compartimos y discutirlo y conocer. ¿Cuánta invisibilización tan tremenda hay de los discursos de las mujeres? Digo, y esto hay que decirlo, el contramor es una propuesta disidente, pero es una propuesta feminista que pone a las mujeres también en el centro de la discusión. Y por supuesto, en un diálogo respetuoso con los varones, pero entendiendo que también tienen que hacer su chambita, ¿no? Entonces, esto implica la socialización, esto implica el desaprendizaje, esto implica el cuestionamiento, esto implica la reconstrucción de cada uno, de cada una, de cada uni de nosotros. Y que, por ejemplo, en esta visión también el erotismo sería en este diálogo que se tiene de este sentipensar en torno también a cómo me vivencio yo en el erotismo con quien me estoy relacionando. Entiendo que sería de esa forma. Sí, pero también fíjate que incluso hay una propuesta que me encanta que tiene que ver con la erotización de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, el entendimiento del placer en muchísimas dimensiones. Y que este placer es un placer que además, decía yo hace rato, nos han puesto a la felicidad como una consigna de vida. Yo siempre propongo cambiar el estamento de la felicidad por el bienestar. Y tenemos momentos de bienestar. Hoy, ahorita, tengo mucho placer de compartir esta plática contigo. Y también tengo mucho placer de que, miren, Basta, aquí está un ladito, está echada aquí sobre los cuadernos. Da mucho placer acariciarla y saber, miren, ¿no? Que le gusta este momento, esta caricia. Y esos son momentos eróticos. O sea, desgenitalicemos lo erótico, ¿no? O sea, lo erótico tiene que ver con estas sensaciones, con estos placeres, con esos estares bonitos. Y también en este proceso, también saber que hay personas que han quitado del centro la parte sexual, genital. Digo, hoy el reconocimiento, por ejemplo, a las personas asexuales me parece fundamental. Digo, porque a veces también caemos en una sobreexplotación de los términos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que hace años era una defensora férrea del vamos a coger, vamos a vivir, vamos a... Digo, tachonda toda yo. Entonces yo decía, el mundo piensa y siente como yo. Un día me sentaron y me dijeron, calla, Diana,
es tu vivencia, es tu realidad. Habemos personas que nos erotizamos sin la coitalidad, sin, o sea, hay otras realidades. Sí, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata es de ese erotismo del buen trato, de lo que se trata es de ese erotismo de la calidez. Al fin y al cabo es el placer, ¿no? En términos hedonistas, les recomiendo mucho leer a un cuatito que se llama Epicuro. Dice que los placeres parten desde lo sencillo, ¿no? Es decir, desde el tomar agüita, desde una buena conversación, desde el autocuidarse, desde dormir bien. Ahí también hay erotismo. Pues muchas gracias, Diana, por este generoso compartir y por ponerle nombre a vivencias, que a lo mejor uno se va identificando con esto que estás hablando. Te agradezco muchísimo que siempre me abres el panorama, me dejas ver otras realidades, me haces identificarme con cosas de las que vas hablando y bueno, creo que la gente que nos está escuchando también va a tener muchas alternativas y mucha curiosidad de seguir buscando la ternura radical, la socialización de los afectos, esta visión contramorosa de poder plantearnos el amor desde otras visiones, desde otras perspectivas, con mayor bienestar, sobre todo, y pues este proyecto precisamente se encarga de llevar bienestar comunitario. Entonces, gracias, Diana, por ser parte de Converso, consentida de Converso, y esperemos que estés pronto de nuevo compartiendo otro tema aquí con todas las personas. Muchas gracias, Diana. No, a ti, mucho que platicar, mucho que conversar, mucho que debatir y agradezco mucho el espacio porque precisamente esta socialización de los afectos parte de estas conversaciones, parte de que a partir de aquí discutamos, dialoguemos y digamos, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, pero qué rica es la plática y por supuesto estar por acá. Muchísimas gracias, Clau. Te mando un abrazo y bueno, no se olviden de ver cada converso. Ah, por cierto, ¿dónde te localizamos, Diana, antes de decir Sí, que sí. nos vamos? Pues yo ando un poco en todos lados, pero TikTok, hasta me abrí mi TikTok, que ni subo nada, mana, pero bueno, ahí lo voy a activar. Tengo TikTok, siempre estoy en cualquier espacio como las aventuras de una bruja filósofa, ¿no? Me gusta, fíjense, yo soy muy atea, pero soy muy pagana al mismo tiempo. Entonces, me encanta las rebeldías desde las diosas, por ejemplo, ¿no? Los arquetipos que representan. Entonces, estoy en Facebook como las aventuras de una bruja filósofa, estoy en YouTube como las aventuras de una bruja filósofa. Estoy también en Facebook, en mi Facebook personal como Diana Bruja, y en TikTok y en Instagram como Diana Bruja. De hecho, próximamente voy a reactivar contenido porque voy a hacer capsulitas, voy a empezar a compartir algunos de estos ejes contramorosos. Me interesa mucho la educación libertaria, la pedagogía libertaria, los feminismos, las disidencias, y es que voy a andar en el chismecito próximamente. Así es que ahí Ah, nos encontraremos en más espacios, querida Claudia. claro que sí, Diana. Bueno, pues no se olviden de ver un conversatorio. Recuerden que tenemos temas de educación, salud, sexualidad, psicoterapia y que estamos aquí al pendiente de generar nuevas propuestas para ustedes. Revisen el canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal y también me encuentran en Facebook como Claudia Hernández y nos vemos muy pronto en mi fanpage cada jueves a la 1, programa de radio Converso. Gracias, Diana. Hasta muy pronto. Bye bye.